primer momento 20 minutos a Tomasino para que nos haga una introducción a Falsborda y al tema de investigación y acción participativa. Este, y bueno, un poco en esos 20 minutos redondeé una idea de esto. Después tenemos otros 20 minutos donde vamos a abrir a la participación de todos para que un poco hagan comentarios y preguntas sobre lo que nos ha dicho Humberto. Y esos 20 minutos para que todos conversemos es un momento para hacer lugar a la palabra. Entonces, lo que sí vamos a pedir es que las intervenciones que se hagan no sean de más de 3 minutos, ¿sí? No se ofenda a nadie cuando a los 3 minutos yo les pida que vayan redondeando para hacer lugar a que todos puedan usar la palabra. Después de esos 20 minutos de preguntas y comentarios, volvemos a Humberto para que responda y haga las aclaraciones pertinentes y así sucesivamente hasta las 2 de la mañana o, o hasta que quede el último. Entonces le voy a pedir a Humberto que se presente porque había preparado un currículum sobre él, pero nos lleva una hora prácticamente. Así que, Humberto, es tú. Bueno, no, gracias Ricardo, gracias, bueno, gracias a todas y todos los compañeros de la red, muy contento. ¿Se escucha bien? Ahí, ya empezamos con la sesión espiritista, se escucha. Este, bueno, un placer, la verdad, que estar con ustedes. Ya he estado varias veces con varios grupos de la red, hemos trabajado un poquito con sistematizaciones y hemos hecho alguna cosita. La tenemos pendiente esa de seguir trabajándola. Este, Y bueno, ahora iniciamos un ciclo de trabajo vinculado a IAP, a Investigación y Acción Participativa, eh, que bueno, sobre la cual muchas de las compañeras, compañeros que están acá presentes saben mucho, y ahí creo que vamos a generar un diálogo precioso de experiencias y saberes que tienen todos ustedes. Por eso pensábamos esos espacios de conversa, no tener solamente una visión, sino que podamos complementarnos y aprender todos ahí, todas juntos. Eh, bueno, muy agradecido, la verdad que está muy bueno poder participar en estos espacios tan motivadores, en estos tiempos tan complejos. Que haya espacios de este tipo nos dan mucha esperanza, así que estamos muy contentos de poder acompañar. Eh, ¿Qué vamos a hacer en este tiempito que tenemos juntos? Yo primero voy a hacer una presentación breve de la idea de IAP. Siempre son presentaciones a las que le faltan cosas, que son incompletas. Bueno, una aproximación y hay muchas compañeras, compañeros que ya tienen todo esto incorporado en su saber, pero bueno, hago como una entrada a esta idea de la IAP. Sobre todo pensando en algunos de los autores que han sido los que nos han traído hasta acá, Paz Borda, Camilo Torres, bueno, pero revisar algunos otros autores y autoras que han sido claves para pensar las metodologías participativas vinculadas a IAP. Nosotros acabamos de hacer con un compañero, Marcelo Pérez, capaz que lo conoce, que es el coordinador del Programa Integral Metropolitano, una revisión de 6 autoras de IAP, y tenemos ahí un trabajito publicado. Creo que se los mandamos, no sé si circuló ese trabajo, que es una síntesis de 6 propuestas de IAP que tienen muchas cosas semejantes, muchas cosas que se complementan. Entonces voy a detenerme un poquito ahí, es decir, mostrar la idea de IAP, mostrar que hay varios formatos de investigación-acción, que no hay una sola forma, que capaz que el más conocido y el más fundante es el de Falsborda y de Camilo Torres en un principio, y del grupo de investigación La Rosca, que es el grupo colombiano que hace este planteo originariamente. Bueno, voy a mostrar un poquito de eso, me meto y después paramos y vemos un poco las experiencias de ustedes. Trabajamos 20 minutos en diálogo. Y después en la segunda parte, yo les decía recién a Pablo y Ricardo, presentar
la metodología que nosotros venimos usando de alguna forma de hace por lo menos más de 20 años, ¿no? Cómo en territorio, cómo con organizaciones, con grupos hemos trabajado esto de las metodologías participativas, con qué métodos, con qué técnicas, con qué resultados, con algunos fracasos, de los cuales aprendimos mucho, y bueno, y algunas cosas que salieron relativamente bien, con las cuales aprendimos, con las que más aprendimos fue cuando no pudimos avanzar junto con los sectores populares con los que trabajamos, una experiencia con clasificadores allá en la década del 90, una cooperativa en un espacio rural, en un predio rural, conquistado por los mismos clasificadores, que después, bueno, un trabajo de 5 años que terminó mal, que fue un aprendizaje muy significativo para todos, y bueno, del que en general cuando estas cosas fracasan, los que llevan a su espalda las peores consecuencias son los compañeros y compañeras de los sectores populares. Bueno, ahí aprendimos mucho. Bueno, ahí tenemos reflexiones para hacer desde la práctica, no solamente desde la teoría. Ahí, bueno, hemos aprendido y seguimos aprendiendo, ¿no? Con muchos movimientos sociales, con organizaciones sociales con las cuales seguimos trabajando. Bueno, esta es la presentación general, y voy a hacer una presentación, hablando para ser redundante, para ordenarme. Y después esta presentación se las dejo para que la tengan, donde están algunas de las cosas que voy a ir comentando, las ideas que voy a ir comentando. A ver si puedo. Esto siempre me genera mucha ansiedad y estrés, hablando de salud. ¿Salió o no salió? Sí. ¿Se ve? ¿Corre? Corre. Sí, perfecto. Bueno, una maravilla. Excepciones de la tecnología. Bueno, no, ese es el título de la conversa de ahora. Abordajes participativos en territorio y organizaciones. Esto de alguna forma es aplicable, esto que vamos viviendo, tanto a nivel de espacios territoriales, ahí inclusive nosotros hemos avanzado bastante en cómo pensar y trabajar el concepto de territorio y la práctica territorial. Inclusive ahí tenemos algunos avances que hemos hecho, bueno, no sé si avance, pero tenemos algunas metodologías de trabajo que son los mapas sociales, los mapas de actores y conflictos y las cartografías sociales que la hemos implementado desde hace mucho tiempo, que nos permiten entender territorio y al mismo tiempo trabajar a nivel de las organizaciones. También tenemos alguna experiencia a nivel organizacional, pero son más las de territorio que las organizacionales. Pero de alguna forma esta metodología de la IA permite trabajar en forma participativa en varios espacios, ¿no? Después van a ver, hay un autor de los que usamos mucho, que que se llama Michel Toalem, es un francés que se vino a Brasil, a la Universidad de Río, un sociólogo que propuso una metodología que se llama pesquisa-acción. Los brasileños hablan de investigación-acción, en brasilero, en portugués sería pesquisa-acción. Esa es la línea que hay Bueno, también está la línea de pesquisa participante de Rodrigo Grandao, que es bastante coincidente, pero nosotros tomamos de Michel Toalem gran parte del trabajo. Y hemos mezclado, hemos unido de una forma teórica coherente, teórico-metodológica coherente, muchas propuestas de investigación-acción que le hemos adaptado a la posibilidad de implementarlas en territorio. Y lo que hicimos fue ir generando una guía flexible, que la hemos aplicado desde hace bastante tiempo, una guía metodológica, teórico-metodológica, siempre lo metodológico es teórico, ¿no? Una guía metodológica teórica para aplicar junto con grupos, organizaciones, población en general, espacios barriales, comisiones, bueno, lo hemos a nivel rural e inclusive a nivel urbano. Hemos trabajado en los dos lugares, con distintos resultados, pero bueno, siempre incorporando cuestiones que nos faciliten los procesos participativos, que son los que nos preocupan fundamentalmente, la autonomía y la autoorganización grupal, ¿no? Esa es ahí como una meta fuerte ahí de pensarlo, el trabajo grupal desde la autonomía y la autogestión. Esa es nuestra preocupación, en parte, fundamental. Bueno, y entonces esto está pensado, yo esta clase la tomé de una clase que doy generalmente para hablar de extensión universitaria. No me voy a meter en esto,
Pero sí quiero hacer la aclaración porque vi que hay varios compañeros docentes, compañeras docentes en el grupo, inclusive este grupo es un grupo que está incorpora a la universidad también, y docentes y estudiantes. La IAP, la metodología de investigación y acción participativa, como se ve acá, debajo de los 3 círculos, es la metodología, es el cómo procesar la extensión crítica, que es nuestro formato de trabajo, nuestra forma de trabajo para la extensión, y nosotros la hemos denominado de hace ya por lo menos 20 años, extensión crítica, tiene como base fundamentalmente muchos de los teóricos y militantes de la educación popular, Freire, Falsborda, sin duda, Rodríguez Brandao, bueno, Rosa María Torres, últimamente ha incorporado compañeras maravillosas, Michi, Rita Segato, bueno, varias compañeras, Maristela Bamba, varias compañeras y compañeros que son los aportes fundamentales para pensar las metodologías de trabajo participativas. Y bueno, la base metodológica es esa de la IAP, la Investigación de Acción Participativa, que es lo que vamos a trabajar un poquito ahora. Les adelanto, compañeras, compañeros, que está ya definido, y eso creo que Pablo lo dijo recién, el curso de Nicolás Herrera Farfán, que es un compañero colombiano, estudioso gran estudioso de la obra de Orlando Falsborda y de Camilo Torres. Él ha compilado un libro que publicamos, se llama Ciencia y Compromiso Social, lo publicamos a nivel de la Comisión Sectorial de Extensión, está publicado en base digital. Yo no sé si se los pasamos, si no se los vamos a pasar. Ahí hay una compilación muy importante de la obra de Falsborda. Bueno, el Nico Rodríguez viene a dar un curso, eso va a ser, le digo para que lo vayan agendando, eso va a ser del 6 al 11 de junio. Va a ser de lunes a viernes y el sábado, y ese sábado, el sábado 11, va a ser de 14 a 19 horas en la Facultad de Veterinaria, pero con transmisión a Zoom, por Zoom a varios lugares, ¿no? El Zoom habilita la posibilidad de, inclusive lo dejamos sin cupo el curso, de forma tal de que puedan incorporarse todas las compañeras, compañeros que tengan ganas de, ahí sí, revisar en profundidad, no como hoy, que va a ser una cosa muy, muy barnicito de la obra de Falsborda, y revisarla con el Nico, que es un experto, un especialista en la obra, vida y obra de Orlando Falsborda. Lo tenemos en la maestría de extensión de la Facultad de Veterinaria. Lo hacemos en conjunto con el PIM, con el APEX y con el CENUR del Litoral Noroeste. Bueno, dicho esto, les repito la fecha, compañeros, para que puedan anotar, compañeras, del 6 al 11 de junio, de 16 a 19 horas. Y el sábado, ese sábado siguiente, que va a ser el 11, va a ser de 9 a 11, y están abiertos está abierto el cupo para participar. Ahí, bueno, vamos a ver cómo nos organizamos. Puede haber mucha gente, pero bueno, sería muy bueno que hubiera mucha gente y que tengamos que organizarnos con ese criterio de mucha gente. Sería bárbaro. Bueno, dicho esto, me voy a la investigación-acción. Y voy a tomar no la definición de Falsch, sino voy a tomar la definición de ese autor que yo les dije que para mí es muy importante porque genera una guía teórico-metodológica que es bastante aplicable a lo que después uno hace en los territorios. Bueno, eso es lo que nos pasó a nosotros, ¿no? Hablando desde nuestra práctica, ¿no? Bueno, cómo estas concepciones teóricas, que son las de Michel Toalén, bueno, que abrevan en un montón de autores también, ¿no? Es un estudioso, Michel Toalén, de los procesos participativos, y él tiene un texto que ya es un texto relativamente viejo. Michel Toalén tiene 80 y pico de años, todavía da algunas clases en la Universidad de Río. Le hicimos una entrevista hace 20 días, que la grabamos y la vamos a publicar, en donde repreguntamos cosas. Bueno, van a tener la oportunidad de tener alguna reflexión de Michel Toalén, que va a estar publicada dentro de poco. Él publica un texto, es un texto en brasilero, en portugués, que se llama Metodología da Pesquisa Acção, en donde define la idea de investigación-acción. Esto me parece que es interesante. Bueno, ¿en qué método nos estamos metiendo, ¿no? O en qué concepción metodológica nos estamos metiendo? ¿Qué definición tiene? Y él hace una aproximación a esta definición y dice, bueno, la investigación-acción, porque habla de pesquisa-acción, ¿se acuerdan que les dije, no? La investigación-acción es una línea de investigación asociada a diversas formas de acción colectiva que es orientada en función de la resolución de problemas o de objetivos de transformación.
O sea que no es una línea que simplemente procura construir conocimientos, coproducir conocimientos, sino que al mismo tiempo, y en forma, en correlato a esa cuestión de la coproducción de conocimientos, transforma la realidad. O sea que el punto clave ahí es transformación de la realidad. Después vamos a ver qué dirección tiene esa transformación, ¿no? Inclusive qué guía le damos nosotros a lo que entendemos por transformación de la realidad. Cuando hablamos de extensión crítica, nosotros hablamos de tres grandes telones de fondo que tiene la transformación de la realidad. Y acá hay claramente una visión política de la IAP, y es una visión anticapitalista que de alguna forma supere las relaciones de competencia y se pare en superar el metabolismo del capitalismo. Menuda vara, ¿no? Nos ponemos, ¿no? Bueno, repensar las relaciones generadas por el proceso capitalista de vínculo entre congéneres humanos. Segundo, desarmar los procesos patriarcales y pensar procesos en donde haya una condición de iguales entre varones y mujeres. O sea que agregamos en los feminismos para poder pensar prácticas de participación. Y por último, la práctica vinculada a lo decolonial, o una crítica a las posturas de la colonialidad, que tienen un montón de autoras y autoras que de alguna forma son los que nos han puesto en evidencia relaciones de dominación más allá de las relaciones coloniales resueltas por las revoluciones burguesas históricas, ¿no? Y repensar los vínculos de colonialidad que todavía están y muy fuertes a nivel de la discriminación de un montón de sectores y de grupos a nivel de la sociedad contemporánea. O sea que esa idea de transformación de la realidad no queda simplemente en decir transformamos la realidad, sino que transformamos en función de para nosotros, ¿no? Y es de alguna forma, tanto Falsborda como Freire, como varios, Rita Segato, bueno, varios de los autores de esta concepción, o de esta idea general de transformación participativa de la realidad, plantean esas tres grandes cuestiones, que son las tres grandes ejes para poder pensar los procesos de trabajo a nivel comunitario, ¿no? Procesos que rebasen el metabolismo del capital, procesos que rebasen los patriarcados y procesos que rebasen la colonialidad como vínculo discriminatorio con otras y otros. Ahí hay una cuestión bastante densa desde el punto de vista teórico, conceptual y práctico a manejar en estas propuestas de transformación, ¿no? Al decir de Michel Toalén. Los campos de actuación de estas formas de investigación-acción, varios, ¿no? Ahí, por ejemplo, esto es lo que dice Michel Toalén en su texto, dice: la educación, los procesos de comunicación, la organización, los procesos dentro de las organizaciones, el servicio social, la extensión rural. Bueno, hay varios lugares en donde esta propuesta teórico-metodológica se puede aplicar. Y bueno, de alguna forma leer el texto no está traducido, el texto está en portugués. Yo no sé cómo están con eso, pero no es tan complicado la lectura en portugués. Se los vamos a dar igual, lo tenemos en base digital para que lo puedan ver, ojalá puedan leerlo. Yo calculo que sí, que el portugués es bastante accesible como idioma, y me parece que es un complemento interesante a muchas de las cosas que pueden aportar otros autores. Quiero decirles, antes de seguir, que uno de los autores que a mí me aportó mucho desde el punto de vista metodológico, pero mucho desde el punto de vista metodológico, fue Paulo Freire. Y esto lo quiero plantear porque no es tan común plantear la metodología freiriana de post-alfabetización. Esto después me gustaría que lo conversáramos. Debe haber muchas compañeras y compañeros freirianos en este grupo, debe haber, porque Freire ha generado una base muy fuerte de compañeras y compañeros que lo han seguido, que han sido, Freire ha sido inspiración para muchos de nosotros. Freire, en Pedagogía del Oprimido, hace un planteo de los procesos de post-alfabetización. Dice, bueno, después de los procesos de alfabetización problematizadora, que son los procesos por los cuales él básicamente adquiere notoriedad mundial, ¿no? Como educador, que es la educación de adultos problematizadora, dice, bueno, a continuación de esos procesos deben venir procesos de post-alfabetización. Así los designa, y los designa en varios libros, pero sobre todo en uno, en donde hay una descripción metodológica, que es Pedagogía del Oprimido. Es una obra casi imprescindible para los que vamos a trabajar estas cuestiones de la investigación-acción. Y ahí él arma, de alguna manera, una guía metodológica
que a mí me pareció fantástica cuando la vi ya hace mucho tiempo, y inclusive tiene toda una metodología basada en la idea de círculos de cultura, círculos de investigación y círculos de cultura, y después centros de acción, que son como las tres grandes fases que él plantea para los procesos de transformación de la realidad en un sentido radical, como él dice. Esta idea que Freire plantea ya en la década del 70, al final de la década del 60, la publicación de Pedagogía del Oprimido, tiene 50 años ya, pedagogía, tanto de extensión y comunicación, como Pedagogía del Oprimido son textos de hace 50 años. Ahí plantea la posibilidad de poder establecer una guía metodológica para trabajar en territorios, ¿no? Para trabajar en espacios comunitarios, que me pareció muy interesante, y describe las metodologías, los métodos comprendidos por la metodología esa de posalfabetización, y describe los trabajos en los círculos de cultura. Hay hoy, inclusive, cátedras libres, Paulo Freire, que han trabajado, por ejemplo, hay una cátedra en Mar del Plata, que es la cátedra Paulo Freire, que tiene compañeras especialistas en círculos de cultura. Es bien interesante esto, lo digo porque yo lo descubrí no hace mucho tiempo, y me parece interesante poder saber de que hay lugares en donde estos temas se trabajan en profundidad, y poder ir a buscar materiales, poder consultar. Bueno, esta idea de los círculos de cultura es muy interesante, y se aproxima a una idea que nosotros trabajamos y ustedes están trabajando, que sería algo así como los grupos motores, ¿no? Uno podría asemejar, yo sé que ustedes están armando grupos motores, por lo que me decían Ricardo y Pablo, asemejar esta idea de grupos motores que nosotros vamos a trabajar un poquito más adelante, con la idea de círculo de cultura freiriano, que ya tiene 50 años. Ahí hay mucho para aprender, ver un poco cómo funcionan los métodos adentro, cómo trabajan. Bueno, quería introducir ese paréntesis porque me parece que la obra freiriana, inclusive cuando uno recupera Fassborda, dice, bueno, ¿cuáles fueron las influencias de Fassborda? Bueno, fueron muchas, dice, pero una de las más importantes fue la lectura clandestina de Pedagogía del Oprimido, dice Fals. Esa fue una influencia muy fuerte para la determinación del método de IAP. Eso está escrito en algunos artículos que Fals produjo. Como los antecedentes, ahora después voy a leer algún antecedente a la IAP que están en Fassborda, que después lo van a ver en detalle con Nicolás, que es especialista en Fals. Bueno, avanzo un poquito, porque me extendí un poco con esto. Veamos la definición de IAP que hace Michel Toalin en este texto Metodología de la Pesquisa-Acción. Porque me parece que de aquí podemos sacar algunas derivaciones muy importantes de qué y cómo vamos a hacer junto con las comunidades con las cuales vamos a trabajar. Y dice textual, eso está en la página 14, vieron que hay, bueno, ese 14 es la página, es el texto entrecomillado, este texto debería estar entrecomillado, pero es textual de la página 14 del texto Metodología de la Pesquisa-Acción de Michel Toalin. Dice, la IAP, la investigación-acción, la IAP, es un tipo de investigación social, dice, con base empírica, práctica, que es concebida y realizada en estrecha asociación con una acción o con la resolución de un problema colectivo. Esto es enfático, ¿no? Esto lo dicen todos los compañeros que trabajan en la IAP, ¿no? Resolver problemas colectivamente. Esa es una de las bases clave. Y pasar a la práctica, no simplemente producir conocimiento. Producir conocimiento también es práctica. Yo no quiero correrme a un lugar en donde no pensar que la producción de conocimiento tampoco no es una acción. Claro que es una acción. Pero acá de lo que habla es de la transformación concreta y tangible de la realidad, ¿no? O sea que estrecha asociación con una acción o con la resolución de un problema colectivo, y en el cual los investigadores, ahí podríamos ser los equipos universitarios, los equipos técnicos, los equipos de salud, y los participantes representativos de la situación o del problema están envueltos de modo cooperativo o participativo. Esto es lo que claramente excluye es la posibilidad de considerar al otro o la otra sujeto popular como un objeto, y considerarlo como un objeto es lo que no está indicado es lo que no está en marcha en este proceso. Son sujetos de investigación que investigan la realidad en cuanto objeto de investigación. Aquí Fals es enfático en esto. Fals lo dice claramente, dice, bueno, claramente hay una ruptura epistemológica de la relación entre sujeto y objeto, y los sujetos de investigación son los que investigan sobre el objeto de la realidad, que es la que vamos a transformar en forma participativa y colaborativa. Dicho esta definición de la IAP,
que tiene que ver con la construcción de procesos colectivos en donde los equipos universitarios, equipos técnicos, equipos de salud, trabajan en forma colectiva, cooperativa, con los que podrían denominarse usuarios de salud, que es un término medio complejo, ¿no? Digo, el tema del usuario de salud, yo no sé cómo lo han manejado ustedes, ¿no? Pero tal vez habría que, no sé, a mí me genera un cierto ruido, ¿no? Que, este, no sé cómo lo han trabajado, ese concepto de usuario, ¿no? El que usa la salud o el que construye la salud. Esa cuestión me gustaría incorporarla en esto de la IAP, cómo la IAP recupera el concepto de usuario, si es que lo recupera, o si recupera otro concepto, ¿no? Y rompe con eso de usuario. Eso, yo no he estado en los temas de salud, me gustaría que ahí me dieran un poco de línea con respecto a eso, ¿no? Que me dijeran por dónde han trabajado con esas cuestiones. Bueno, y me meto un poco en FALS rápidamente, y en las 6 metodologías voy a saltear algunas cosas, porque lo de FALS lo van a ver en detalle con Nico, que es un experto, es un especialista en el tema. Simplemente voy a hacer una entradita a FALS, y me voy a meter en los distintos formatos de IAP que yo pude revisar junto con Marcelo Pérez en un artículo. Pero sí decirles que, bueno, que toda esta línea tiene a este compañero, histórico compañero de la IAP. Les pasé un videito sobre los, no sé si lo pudieron ver, es un video corto, es un video de 5 o 6 minutos, que me parece que está muy bueno, porque de alguna forma recupera la esencia de lo que FALS entiende por la IAP, ¿no? Que es la construcción de procesos sentipensantes, en donde lo que sentimos está incluido dentro de lo intelectual, de lo que pensamos, y es parte inherente. Y ahí genera un complejo indisociable entre razón y corazón, ¿no? Ahí Fals no, Boaventura Sousa Santos utiliza un término que yo lo encontré hace poco tiempo, que es el término corazonar. No sé si lo sintieron. Está en un texto casi último de Boaventura, se llama El fin del imperio cognitivo. Está en español, inclusive. Él habla del corazonar, que dice que es ponerle corazón a la razón, que no es posible generar procesos de transformación si el corazón no entra en juego. Entonces dice, bueno, lo que hay que hacer son generar, y de alguna forma se deriva de esta idea de lo sentipensante que trabaja Fals, y lo explica magníficamente en ese video que lo vieron. Bueno, Fals es un precursor de las ciencias sociales, de la sociología en particular, en Colombia y en América Latina. Ahí vean, yo encontré ese dato, ¿no? La primera facultad de Sociología de América Latina de la Universidad Nacional de Colombia fue su primer decano, es el fundador de esta gran línea de trabajo, y tiene una producción intelectual maravillosa, y no solamente intelectual, sino práctica, que se da en varios lugares junto al campesinado colombiano. Tiene muchas publicaciones, es un autor muy prolífico, ha escrito mucho, y nosotros publicamos este libro que se llama Ciencia, Compromiso y Cambio Social. Vean, acá está el que lo compila, uno de los que lo compila es Nicolás Armando Herrera Farfán, que es el compañero que nos va a venir a dar el curso en esa semana de junio, del 6 al 11. O sea que el Nico participó en esta compilación. Es un libro de 500 páginas, ¿no? Es un libro muy, muy potente, que junta muchas cosas, que vale la pena leer. Tiene muchas otras publicaciones, Fals, aparte de este libro, pero me parece que es bien interesante poder, ahí lo fue a buscar Ricardo Cantillo. ¿Lo encontraste, Ricardo? No lo encontré. Bueno, lo tengo por acá. Sí, bueno, está. Después les paso la base digital para que lo vean, pero vale mucho la pena. Puse el link en el chat del libro. Puse en el chat el link al libro. Ah, perfecto, buenísimo. Elizabeth era, ¿no? ¿Le hablaste, no? No, María. Ah, María, está, porque vos sabés que no los veo solamente a 2 o 3 compañeros. Patricia. Bueno, Patricia. gracias, Patricia. Ahí los compañeros lo pueden bajar, si no, se los mandamos después, pero si lo pueden bajar, bárbaro. Es un libro que vale la pena. Es un libro para todo un verano, les diría. Vieron esos libros que son, que uno no lo puede dejar de leer, pero que, bueno, ese libro es para todo un verano. Bueno, no me voy a meter mucho, voy a meterme solamente en esta primera parte porque quiero hacer mención, y eso lo va a trabajar el Nico, a Camilo Torres, que es un sacerdote guerrillero sociólogo colombiano que muere en la sierra peleando, ¿no? Es un combatiente de la guerrilla colombiana en aquella década del 70,
Y bueno, y acá aparecen ahí las inspiraciones, voy a cerrar en esta parte y me voy a meter después en los modelos, no voy a seguir trabajando la idea de IAP de FALS, porque lo vamos a ver en el curso de Nico, pero sí quería decir esto, que está en un artículo que después les paso, que no está en ese libro, que está en otro lado, en otra revista, en donde él reconoce de dónde viene la idea esta de IAP. Él habla acá de compromiso-acción, ¿no? Que se inspira en la praxis, eso es muy importante, y encontró como fundamento en la actividad iconoclasta de líderes del tercer mundo, como el sociólogo sacerdote guerrillero Camilo Torres en Colombia. Y miren lo que dice, ¿no? Es interesante como lo plantea Fals. Dice, ¿a quién delineamos como prueba del subvertor moral? Del educador Pablo Freire tomamos el atrevido modelo de la concientización dialógica, eso, bueno, ahí después hace mención a Pedagogía del Oprimido y las obras de Freire, de Mahatma Gandhi, la práctica de la no violencia, y del presidente tanzanio Julius Nyerere, sus prácticas de Ujamaa para el progreso y la justicia de las atrasadas aldeas africanas. Claramente, década del 60-70, inspirada por esos movimientos de transformación fundamental, en donde emerge esta idea de investigación y acción participativa, emerge en otros lados también. Hay contactos entre Fals y Freire, yo buscando, después lo podemos ver con Fals y Freire se encuentran en el 79 en la cruzada alfabetizadora sandinista. Ahí se cruzan Fals y Freire. Y bueno, y claramente Freire es un inspirador de esta idea, y si uno ve el detalle metodológico de la propuesta de pedagogía del oprimido, coincide con la propuesta metodológica que hace Fals en su propuesta de investigación-acción, o en su propuesta también que Fals plantea les voy a tirar un concepto que capaz que lo vieron, capaz que no, que es de investigación militante. Fals en un momento habla de los investigadores militantes junto a los sectores populares. Y me parece que esto es bastante interesante como lo plantea. Tiene un texto dentro de ese texto grande que ahí tuvieron para bajar. Se llama Irrumpe, es un texto de 8 o 10 páginas. Se llama Irrumpe la investigación militante. Y ahí inclusive en ese en ese texto corto, él describe las etapas de la investigación militante a semejanza de lo que son las etapas de la investigación de acción participativa. Y a eso me voy a meter, voy a saltear cuestiones vinculadas específicamente a Fals, y me voy a meter en las propuestas de IAP que hemos manejado, que hay muchas, pero bueno, por lo menos que vean que hay varios lugares desde donde aprender esto de la investigación-acción. Hay un campo brasilero de trabajo muy fuerte. Hay trabajos en Argentina. María Teresa Sirven es una de las autoras más prolíficas con respecto a la investigación-acción. Y bueno, y claramente Colombia con Fals y con este grupo de la rosca de la investigación militante, así lo designaban al grupo que se fue a trabajar con el campesinado colombiano. No voy a trabajar estas cosas, las dejo para que las vean. Hay una gran producción intelectual y escrita de Fals, y me voy a meter acá para después cortar y conversar un poco de todo esto que hemos venido hablando, que espero que les resulte interesante, ojalá que sí, de algunos modelos de IAP, para que sepan que no hay un solo formato, que esto, leyendo los modelos se puede complementar, podemos incorporar cosas de uno en una base de otro. Eso de alguna forma fue lo que nosotros hicimos en la práctica, ¿no? Entonces voy a empezar por el modelo y a ver si lo podemos ver. ¿Lo ven ahí? Ahí, ¿se ven ahí? Están los dos modelos. Está el modelo de Freire y está el modelo de Falsborda. Para el caso de Falsborda voy a trabajar la idea de investigación militante. Él tiene una metodología descrita en ese texto, que está dentro del gran texto ese que van a poder consultar. Se llama Irrumpe la investigación militante, está acá, es un texto del 86. Si bien la propuesta de Fals es del 70, este texto es del 86. La propuesta de investigación militante surge escrita, por lo menos en el 86. Y después la propuesta de Pablo Freire, que está en Pedagogía del Oprimido, que está publicada en el 70, a la que él denomina, no le da un nombre en particular, dice, bueno, los procesos de post de alfabetización, dice. Bueno, y ahí yo recién les adelanté, no quiero redundar, plantea fundamentalmente Freire momentos de investigación y momentos de
de espacios pedagógicos, los momentos de investigación de la realidad, donde aparecen los temas generadores. En el caso de la propuesta de alfabetización, aparecen las palabras generadoras, ¿no? Y en los procesos de post-alfabetización, Freire describe la emergencia, el hacer emerger, junto con los sectores populares, los temas generadores que tienen que ver con la unidad epocal, dice Freire. Bueno, hay determinadas unidades epocales en donde hay determinadas situaciones límites que están en el marco de los sectores populares que generan determinados temas generadores que deben ser trabajados, que deben ser elaborados, que deben ser sujetos a procesos de concientización y de profundización. No me voy a meter en eso, lo pueden ver en Pedagogía del Oprimido, pero él habla de una metodología de codificación, decodificación de situaciones existenciales, que codifica mediante poemas, diseños, dibujos, fotos, situaciones experimentales que son decodificadas en el marco de un proceso pedagógico que se da tanto en los círculos de investigación temática en un primer momento, como en los círculos de cultura. Esos círculos de cultura siempre son espacios problematizadores, porque la metodología freudiana es problematizadora, y son espacios pedagógicos de problematización, que terminan, dice necesariamente, porque no hay concientización sin práctica, dice Freire. No hay concientización sin transformación de la realidad. Terminan en centros de acción política que son los que transforman la realidad. Para Fals aparece la concepción de investigación militante, en donde hay una primera fase, en donde los equipos de técnicos universitarios, de investigadores vinculados a la academia, hacen lo que se llama un análisis de clase, un análisis estructural de clase, en donde se trabaja y se determina la incidencia étnico-cultural y demográfica sobre la concepción de clase y el trabajo político en un territorio. Hay toda una elaboración. Hay dos lecturas, dice Fals, que deben hacerse. La lectura de la estructura de la sociedad, vinculada a cómo son las relaciones de poder, y por otro lado, la lectura de la producción subjetiva sobre esa realidad que se trabaja junto con los sectores populares. Hay que hacer las dos lecturas. Hay que leer cómo el pueblo, cuál es la realidad tal cual acontece desde el punto de vista estructural, con algunas teorías concretas que nos dan cuenta de esa realidad, y por otro lado, cómo esa realidad estructural es leída, es percibida por los sectores populares. Y en base a eso, generar los procesos de concientización. Eso es lo que también lo plantea Freire. Después hay una fase de generación de conocimientos, y ya hay desde un primer momento la incorporación de los representantes de la población, grupo o organización con la cual se trabaja. Esa es la idea base del grupo motor, que aparece ya en Freire en aquel momento, no se la designa así, y aparece después en Fals, la posibilidad de incorporar a los equipos técnicos de investigadores, ¿no?, otros investigadores que no tienen una episteme científico-académica, sino que tienen una episteme de base popular, de saber popular. Y eso construye ese núcleo que hoy denominamos, tomando a los autores españoles, grupo motor, que es el anclaje, el locus del diálogo de saberes. Son esos grupos motores que construimos entre compañeras y compañeros de los procesos que están en la comunidad, que son los que vivencian la comunidad, y algunos compañeros técnicos que también tienen vivencias en la comunidad, pero que portan otro tipo de conocimiento en forma más preeminente, que es el conocimiento científico-académico. Esa es la idea. En el caso de Fals, termina con un proceso de devolución sistemática por parte de los investigadores militantes, y esa devolución sistemática que él plantea, ahora después podemos conversar, porque van a quedar bastantes dudas, porque estoy siendo muy telegráfico. Esa devolución sistemática, dice Fals, debe hacerse mediante metodologías de educación popular, debe hacerse mediante metodologías vinculadas a la música, al diálogo, al teatro popular, a las historietas. Debe haber toda una posibilidad de comunicar en base a códigos populares que no necesariamente son los códigos vinculados a lo académico, sino que debe haber toda una codificación de los lenguajes populares que provoquen el proceso de aprendizaje y de apropiación de los saberes, que no necesariamente reconoce códigos científico-académicos. Eso lo plantea fuertemente, e inclusive tiene un libro, que es este que está acá,
yo lo pude conseguir, lo tengo en base digital, que es este, que se llama Mompox y La Loba, que son dos territorios de la costa colombiana, se llama Historia Doble de la Costa, en donde es un libro en donde él escribe, con ese grupo de investigación ampliado, ¿no? Escribe la historia en un formato académico, en una página, y en la otra en un formato de diálogos populares, de testimonios populares. Y por eso hay una doble lectura. Uno puede hacer la lectura de la historia de la costa esa, en donde está Mompox y La Loba, que son dos regiones, y la puede hacer en dos tipos de códigos, ¿no? En un código académico, que él lo designa como logos, y en un código popular que lo designa como mitos. Ahí lo que dice es, también se afectó el estilo de la escritura, dice, al introducir un procedimiento literario que llamamos logos mitos, de dos lenguajes combinados o simultáneos. Esto es bien interesante, porque a veces nosotros, los procesos de comunicación popular deben necesariamente incorporar códigos que no son los códigos académicos. A veces caemos en un proceso de comunicación académico-academicista, cuando comunicamos cosas que inclusive investigamos en forma conjunta. Pero bueno, eso lo podemos ver en detalle después cuando Nico nos presente la metodología de FAL. Bueno, avanzo rápido para ir a la conversa, que ya los debo tener cansados. María Teresa Sirven es un texto del 94. María es una proficua productora de conocimiento. Yo le descubrí un trabajo de educación comunitaria en el 84 en Minas Gerais, que es una planificación participativa hecha como, si no me equivoco, de parte de su doctorado, allá en el 84. Es un texto enorme en donde ella propone una propuesta, y donde está la IAP como propuesta particular. Ella plantea igual, en todos hay como tres fases, ¿no? Como que ese formato que planteó Freire, que es el descubrimiento de los problemas, la problematización de los problemas, y eso no es una redundancia, y la acción, de alguna forma, está en todos los métodos que estamos viendo acá, ¿no? Hay una primera fase que es la conformación del grupo, diagnóstico de necesidades y problemas. Esa es la primera fase de la IAP para María Teresa Sirven. Un espacio de educación popular, de comprensión. Ahí Michel Talón dice de problematización, ¿no? Dice, bueno, ver con algunas teorías la problematización de los problemas, que serían algo así como los temas generadores que plantea Freire. Y por fin, la fase 3, dice María Teresa Sirven, la organización de acciones de transformación. O sea que sería autodiagnóstico comunitario, procesos de educación popular y de problematización de las cuestiones que aparecen, y por fin las alternativas de solución a esos problemas. Humberto, perdona, pero te está haciendo mucho ruido el micrófono, creo que raspando el micrófono con algo. Sí, perdón. Sí, no, avísenme de eso, porque viste que uno no maneja. Gracias, Graciela. Gracias, Graciela. Perdón. Bueno, ¿ahora mejoró? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, bárbaro. Está. Bueno, hay otro autor que ahí tenemos bastante material, porque yo meto alguna anécdota, porque bueno, porque uno vive también de anécdotas, ¿no? Con Joan Bosco Pinto, este autor, es un sociólogo pernambucano. Yo me encontré con la IAP, con este autor, en el 89. Nosotros estábamos haciendo una maestría en extensión rural y estábamos bastante frustrados con la maestría que teníamos, que no daba cuenta de la expectativa generada, cosa que a veces generamos nosotros como maestría en algunos estudiantes. Y un grupo de estudiantes dijo, bueno, vamos a traer a Bosco le decíamos así amigablemente, para que nos dé un curso de investigación y acción. Y estuvo una semana con nosotros trabajando en esta idea de pesquisa acción, que es parecida a la de Michel Touraine, es anterior inclusive. Y este es un maravilloso compañero que generó una metodología bastante parecida tiene mucho de lo freiriano y mucho de lo de Falsborda, ¿no? Entonces tiene también tres fases. Inclusive les voy a dejar un texto que bueno, nos dio en aquel momento, allá en el 89, se llama Secuencia Sistemática de la Investigación-Acción, que está en portugués, en donde están todas las fases y momentos, con toda es una secuencia detallada, así se llama el texto. Secuencia detallada de la investigación-acción, con todas las fases y momentos particulares de la investigación-acción, que después, claramente, eso después cuando uno va a la realidad, eso se desarma bastante. Pero tiene la virtud de ser un detalle específico
de cada uno de los pasos y momentos de la IAP. Y en general, de nuevo, 3 fases: círculos de investigación, Freire, ¿no? La tematización de los temas encontrados en los círculos de investigación, círculos de estudio, esos serían los círculos de cultura de Freire, y el plan de acción, que sería los centros de acción de Freire. O sea que hay una coincidencia muy fuerte entre todas estas vertientes participativas de trabajo que conducen a la transformación de la realidad. Me quedan 2, la de Toalén, que la voy a ver, no la voy a mostrar ahora porque la voy a ver después del diálogo que vamos a empezar ahora. Y por último, la línea española de investigación-acción, que no todos, eso viene de una red que es coordinada por Tomás Rodríguez Villasante, que es un compañero que ha estado mucho en Uruguay. Yo no sé si han tomado cursos con él, ha estado en la universidad, ha estado en el este. Tomás ha sido un visitante bastante frecuente acá y ha generado una formación muy importante, ¿no? Con todo lo que él llama sociopraxis. Pero en ese marco de ese grupo de trabajo de la sociopraxis hay un autor en particular que trabaja con él en su equipo, se llama Joel Martí, que tiene un texto que se llama Metodología de la Investigación-Acción, que es una secuencia detallada, inclusive en un cronograma de un año de trabajo. Es una cuestión bastante compleja lo que plantea Joel Martí, y entonces también de nuevo plantea 3 grandes fases para la investigación-acción. Vean cómo redunda esto, ¿no? Una fase de, la primera fase sería grupo, la construcción del grupo y el conocimiento contextual. Bueno, ¿en qué lugar estamos? Ahí aparecen los sociogramas, aparecen los mapas de actores, eso lo tomamos de esta línea de trabajo. Después hay una fase exploratoria de programación, trabajo de campo, talleres, ir en profundidad a buscar los problemas, y por último un programa de acción integral, lo llama PAI, programa de acción integral, que es cómo planificar participativamente la transformación de la realidad. Y con esto cierro esta primera idea de IAP, espero que haya quedado más o menos clara, ¿no? Cosas importantes bueno, por lo menos a mí se me ocurren, y ustedes traerán las que les parece también. Cuestiones claves a pensar para la IAP. Primero, está centrado en la resolución de problemas concretos. Producción de conocimiento, pero producción de alternativas concretas que resuelvan problemas colectivos significativos para la comunidad, para el grupo, para la población con la cual estamos trabajando. Cuestiones que no se hacen en un vínculo sujeto-objeto, en donde la población es objeto de la investigación, sino que hay una ruptura en esa idea de sujeto-objeto y la construcción de sujetos que investigan una realidad para transformar, que es el objeto de nuestro trabajo. El objeto aquí, y hay una ruptura con la ciencia formal, ¿no? El objeto es la realidad y no el otro o la otra o el colectivo o el proceso grupal con el cual, en ese caso, para el cual estaría trabajando. Hay una cuestión vinculada a lo político, ¿no? La transformación de la realidad, en muchos de estos casos, tiene que ver con repensar los modelos societarios en los cuales esos grupos están insertos. Hay rupturas con el modelo capitalista de vínculo y producción. Hay ruptura con los procesos de dominación que están en juego siempre a nivel de los vínculos de los humanos en general. Y la posibilidad de pensar en forma alternativa los procesos de colonialidad, los procesos de discriminación de otros por su distinta condición, que podría ser una muy laxa definición de esta idea de discriminación. Y ahí, de alguna forma, se consolida la idea de IAP, que tiene una guía metodológica bastante precisa, bastante detallada en algunos casos, que hay que adaptar a la realidad, que hay que ver cómo la podemos llevar a la realidad, que necesita un equipo interdisciplinario desde el punto de vista del equipo técnico, que no es cuestión solo de disciplinas vinculadas a un campo disciplinar, sino que hay un atravesamiento disciplinar que trabaje la interdisciplina. Esa es una cuestión sustancial para poder pensar el tema, y pensar los procesos de participación durante todo el proceso. Y hay 2 connotaciones claves, ¿no? Aparte de esos 3 telones de fondo, hay 2 connotaciones claves. Desde un inicio, ¿no? El grupo
ese grupo motor, desde un inicio, define los objetivos, los por qué, los para qué, los con quién y los contra quién, y no se incluye a la población en un proceso posterior, sino que desde un primer momento hay que construir un equipo, un grupo motor que visualice, trabaje y proponga la transformación de la realidad. Ese es un primer punto clave. Hay que separar claramente lo que son técnicas cualitativas de investigación social de lo que son procesos participativos. Los procesos cualitativos no necesariamente son participativos, ¿no? Pueden ser cualitativos y extractivos. Esto lo quiero decir porque a veces decimos, bueno, fuimos y hicimos un taller. Bueno, pero el taller le pusimos nosotros los objetivos, le pusimos la metodología, consultamos a la gente, pero de alguna forma fue un proceso extractivo. Porque llegamos al lugar, marcamos qué había que hacer, marcamos los tiempos, no lo copensamos. ¿Se entiende? ¿Es una metodología colectiva? Claro, un taller es una metodología que de alguna forma recupera las producciones subjetivas que hay en un grupo. Pero no necesariamente eso quiere decir que sea participativo, que en un sentido radical como es la propuesta que hacen estos autores de la investigación, acción, participación. Claramente Freire, claramente Fassbender. Lo otro es que específicamente se trabaja con sectores populares en procesos de subalternización y antagonismo. No se trabaja con los sectores dominantes. Estos procesos de IAP son generados desde la subalternidad y desde el antagonismo y la subalternidad. Por eso que ahí aparece claramente la pedagogía del oprimido en Freire. Aparece claramente un diagnóstico de la estructura de clase en los territorios en donde va a trabajar Fassbender. Aparece también para Joan Bosco Pinto la perspectiva de la participación como una perspectiva clasista, ¿no? Una perspectiva de clase trabajadora, o por lo menos de clase en condiciones de subalternidad en un sentido más gramsciano. O sea que ahí hay dos cuestiones que son claves para pensar estos procesos realmente participativos. Desde un principio se trabaja con, no se espera a plantearle lo que encontramos al grupo, sino que se construye desde un principio el con. El grupo motor es de un inicio, y lo otro es que ese grupo motor incluye fundamentalmente compañeras y compañeros que no generen a la interna contradicción de clase, sabiendo que esta idea de clase es bastante compleja, que hay que trabajarla, que no le estamos hablando de una concepción de clase marxista, ¿no? Exclusivamente, sino que estamos hablando fundamentalmente de sectores populares, una cuestión bastante más abierta, ¿no? En donde hay procesos de dominación de distinto tipo, pero claramente no puede haber contradicción de clase. Por ejemplo, en el medio rural no estamos pensando en juntar a los dueños de la forestación con la población campesina, a pensar procesos de desarrollo rural, ¿no? Claramente ahí hay que desbrozar el campo de trabajo y pararse fundamentalmente junto con los sectores populares subalternizados. Esa es una condición sine qua non, ¿no? Para estos procesos, que genera en algunos casos mucho ruido, ¿no? Pero ¿por qué no puedo bueno, no se puede trabajar porque los procesos de concientización no se dan en ambientes policlasistas, se dan en ambientes en donde hay por lo menos una cierta homogeneidad de clase. Claro que también ahí hay procesos de dominación que tienen que ver con patriarcado y que tienen que ver con colonialidad, por supuesto que sí, que no están mediados solamente por relaciones económicas de producción. Pero esa contradicción tratamos de no incorporarla en los grupos en los cuales trabajamos. Y con esto cierro para ir espero que haya quedado más o menos clara la idea general, algunos de los vectores fundamentales de la IAP. Hablé de 5 en estos últimos, el proceso que se vincula a lo anticapitalista, el proceso que se vincula a lo antipatriarcal, el proceso que se vincula a lo anticolonial, el proceso que se vincula a la grupalidad construida desde un primer momento junto con los sectores populares y no esperando para llevarles qué vamos a hacer, sino construirlo de un primer momento, y que los sectores populares con los cuales trabajemos no integren procesos actores que tengan contradicción a la hora de los vínculos. Esas 5 cuestiones son claves para poder pensar estos procesos. Claramente la salud comunitaria, por lo menos desde mi punto de vista, debe ser pensado desde ahí. Ahí es controversial esto porque es una definición política de la IAP, para decirlo claramente, capaz que es político, académico, ético, epistemológico, metodológico este proceso, pero es primero político que cualquier otra cosa en particular. Y con esto cierro para conversar.
Bien, creo que alguna duda nos debe haber quedado, ¿no? Entonces pasamos a esta etapa en que vamos a tener 20 minutos para hacer preguntas, comentarios breves, de no más de 3 minutos. Los voy a marcar un poco los tiempos y después volvemos para que Humberto nos haga las aclaraciones y las respuestas del caso. Levanten la mano primero, Pablo, adelante. Sí, bueno, yo quería retomar un poco lo de Humberto, jerarquizando algunas cosas. Una es la necesidad de producir conocimientos nuevos, ¿no? O sea, cómo en realidad no alcanza con el conocimiento cotidiano que tengamos de las cosas, o con el conocimiento parcializado, o con el conocimiento académico, o incluso el conocimiento acumulado, que es imprescindible, es una realidad compleja, vivimos un mundo que tiene muchos cambios, es imprescindible construir conocimientos nuevos. ¿Y cómo hacerlo? Esta metodología lo que tiene es precisamente el énfasis en lo participativo, ¿no? Yo le comentaba que la semana pasada, no, la anterior, una presentación de proyectos de investigación sobre el tema cuidado financiado por la universidad. Muy interesante, de distinto tipo, etc. Pero una de las cosas que nos llamó la atención es, en plena pandemia, muchos quedaron atrapados en una lógica de que no podían hacer trabajo de campo, y qué hacer después con el informe que habían hecho cuando lograban los datos, ¿no? Porque también hubo grandes dificultades para acceder a los datos, a la información para poder procesarlo. Entonces, y en alguna medida, esta metodología lo que te plantea es que vos no pensás que después lo que le vas a informar a alguien, vos vas construyendo un proceso en el cual el propio proceso te va dando desde la producción, la formación y la acción, ¿no? Yo creo que eso es bien interesante. Desde el punto de vista de la salud, creo que nosotros tenemos un escenario post-pandemia que está lleno de incertidumbres, ¿no? No sabes cuándo va a retomar otra ola de la pandemia, no sabes si va a aparecer, cuánto se van a agravar otros problemas, no sabes cómo va a impactar sobre distintos sectores vulnerables, ¿no? En un nuevo contexto social, económico, cultural, en salud mental, etc. Entonces, investigar es imprescindible. Y al mismo tiempo, investigar implica formar, aprender, ¿no? Se va formando para actuar en el medio, para actuar junto con otros. No para actuar desde un rol solamente, sino junto con otros, en relación con los problemas que existen en la sociedad. O sea, el punto de partida son los problemas, es la realidad. Pero desde ahí uno tiene que mirar desde una forma de medida integral, no de una forma solo parcializada, por ejemplo, en salud, solo los servicios de salud, solo la asistencia y no los determinantes, pero tampoco solo los determinantes, es una combinación, ¿no? Y tampoco solo los aspectos socioeconómicos, que son muy importantes, sino a veces los aspectos culturales, ¿no? Los aspectos de integración, de vínculo, de relaciones. Las relaciones, el otro día hablamos con Mario Bentancur, la importancia que tienen los vínculos. Termino con esto. La importancia que tienen los vínculos en la construcción de nuevas relaciones sociales y de una salud distinta, ¿no? Cómo en realidad ese aspecto que muchas veces no se jerarquiza adecuadamente, y la pandemia nos mostró cómo el debilitamiento de los vínculos fue un factor de agravamiento del problema de salud mental, de deterioro en las condiciones económicas, de deterioro en las condiciones sanitarias. Porque los vínculos son claves para el desarrollo de las personas y de los colectivos, ¿no? Entonces, me parece que la IAP tiene esas virtudes. No creo que en ningún caso, estaba mirando algunos de los materiales, sea bueno ir a la lógica de pensamiento único. Ni pensamiento único en lo teórico, ¿no? Porque el pensamiento crítico está en una situación de reelaboración, de repensarse, de rediscutir, incluso con esos grandes ejes que mencionaba Humberto, ¿no? O sea, no pensar que eso se codifica y ya está, y ya se resuelve una vez por todas, ni tampoco en lo metodológico, ¿no? No ir a una dogmatización en ninguno de estos aspectos, y por el contrario, tener una actitud de aprender. Era eso. Perdón, Ricardo, vos que creo que tenés el comando, manejale el micrófono a Humberto para apagárselo y prendérselo, así no se embarulla. Sí, me da un poco de vergüenza que me pongas en ese lío No, de ya lo apagó él, ya lo apagó él. hablar a Humberto.
no me metas en ese lío. Lisette, Elizabeth y Marcelo después. Bueno, lo mío es muy corto. Primero agradezco una cantidad de información impresionante, una cantidad de material que da, al menos personalmente me dio mucha avidez de querer leerlos. Y mi consulta, Humberto, es la siguiente, justamente basados en algo que comentó Pablo, la necesidad de producir conocimientos nuevos, y me baso en eso desde mi punto de vista como activista. ¿Qué libro de todos los que nos brindaste hoy sugerís para esta instancia nuestra empezar a tomar y decir, bueno, empiezo con este? Porque realmente todos excelentísimos. Y dan ganas de leerlos todos, pero creo que de repente nos podés orientar, o al menos me podés orientar, y mi inquietud es esa. ¿Por cuál empezar? Gracias. Gracias, Lisette. Elizabeth. Bueno, yo como siempre un montón de dudas. Más que nada de que me hace razón, todo lo dicho me hace razonar mucho. ¿Por qué? Porque los que tenemos una larga trayectoria de militancia social, de alguna manera estábamos siempre en trabajo de conjunto, siempre en trabajo con otros. Y nos enfrentamos, por lo menos yo lo veo así, a una acción que nos lleva muchas veces a resolverlo personalmente o en forma solitaria hasta lograr el contacto con el lugar o con el sector que nosotros vamos a tocar. En ese tipo de cosas, donde en primer lugar ponemos la investigación, porque es la única forma de que nosotros podamos llegar a ellos, quizá es la etapa donde podamos donde podamos utilizar conocimientos acumulados durante muchos años. Entonces, esa etapa quizá la podamos entender mejor. El problema se plantea cuando empezamos con la acción, porque vemos que hay tierra firme, digo que es tierra rica, es decir, el territorio donde vamos a trabajar, hay condiciones, pero la falta de trabajo, incluso de viejos activistas que dejaron de estar, que están como presenciando lo que puede pasar, o lo que alguno opina, o seguir, o leer un libro, que está perfecto, porque leer siempre hay que leer, pero en la parte de acción nos falta acompañamiento, que debemos lograrlo. O sea, cómo nosotros, utilizando esto, debemos lograr llegar para recibir. Les digo esto porque yo estoy haciendo toda una experiencia de lograr juntar para hacer este trabajo, para discutir este tipo de cosas con un núcleo de gente, podemos hablar de clases, no sé, de gente que tiene que enfrentar la vida trabajando de alguna manera, que no le viene nada de arriba y que no explota a nadie, y que generalmente es explotado. Si quieren, lo pueden ver desde el punto de vista político que quieran. Pero que nosotros tenemos que tener una forma de comunicarnos con ellos, incluso hasta de lingüística, porque no podemos utilizar la misma terminología con unos y con otros, y eso lo tenemos que analizar. Ahora, por lo menos la experiencia que yo tengo es que estamos muy solitarios, que no estamos trabajando en grupos, que formamos grupos incluso por la web que no son integradores, que son más que nada una expresión del razonamiento de cada uno en el grupo, pero que no hay una discusión. Entonces no sé cuál es el grupo que sirve más para poder trabajar en cosas que son muy diversas. Yo tengo un sector social me dio la casualidad que caí en un sector social bastante diferente, con distintas, digamos, con distintos, no me sale el término, como que tienen diferentes rapideces
bueno, no me sale, para lograr lo que necesitan. ¿Tá? Hay quien puede esperar y hay quien no puede esperar. A veces tenemos que juntar ambos sectores y discutir entre ellos, y surge incluso la solidaridad. Esa es una forma de que surja la solidaridad, que es una forma de acción muy importante y que no está apareciendo mucho por el hecho de que tuvimos que meternos para adentro para autocuidarnos, para autodefendernos, y entonces nos olvidamos de ser solidarios con el conjunto, para trabajar de conjunto. Entonces, yo lo voy a tratar de seguir haciendo en la práctica, pero ¿cómo lo puedo explicar de una manera sencilla y cómo puedo hacer una línea de tiempo para ir por dónde empiezo? Tengo una idea, de alguna forma estoy empezando en algo, cómo lo sigo y cómo hago el anclaje, es decir, cómo puedo hacer que la participación sea efectiva. Ese es no sé si necesitan alguna aclaración más, porque ya me conocen que soy lo más entreverada que hay. Pero no sé si la idea quedó, la idea que yo tengo, que se me plantea a mí, ¿no? Creo que sí, Elizabeth, gracias. Marcelo, ¿bajaste la mano? No, la bajé porque ya sabía que estaba en la lista. Avanti. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas ¿Cómo andan? Bueno, cuento un poquito en lo que estoy trabajando. Yo estoy formando un grupo para reivindicar un poco lo que son los artistas afros. Tiene que ver con todo el movimiento cultural afrodescendiente, y me parece que bueno, que un punto de partida puede ser la realidad que estamos viviendo, por ejemplo, en lo que son en las salas públicas de todos los municipios, en todas las salas de teatro, de investigar cuántos artistas afros han tocado, la accesibilidad que tenemos, y bueno, yo creo que más o menos los números van a hablar por sí solos de cuántos artistas afros son reconocidos, y cuántos tienen la posibilidad de acceder. Desde este punto de vista, la acción sería, bueno, conectarnos con estas salas para que en las agendas anuales haya determinada cantidad de fechas, o por ejemplo, los meses típicos, por ejemplo, julio, que es el mes de la afrodescendencia, por ejemplo, el 3 de diciembre, que es el Día Nacional del Candombe. Días puntuales, las salas le den prioridad a lo que es a los artistas afro. En este trabajo que estoy armando, se me dificulta el acceder a los artistas, porque la gran mayoría de estos no manejan redes, están en zonas de poder adquisitivo bajo o muy bajo. Entonces, como colectivo, es bien difícil, pero bueno, poder lograr alguna ayuda. No sé si más o menos queda claro cuál es la idea, y bueno, gracias por los aportes. La verdad que es muy bueno todo. Gracias, Marcelo. Me parece que bueno, ahí tenemos algo interesante como para ir a actuar sobre eso. Gracias. Sala del Centro. Buenas, un gusto. Buenas, Bueno, buenas. muchas gracias por la exposición, muy interesante. Y bueno, en realidad tengo muchas preguntas, pero puntualmente una que me gustaría plantear tiene que ver con algo que lo vi en la presentación, no se lo mencionó mucho en este momento, que tiene que ver con esto del retorno a la tierra. Vi que hay un libro de Falsborda que habla de eso, y a mí en lo puntual me interesó mucho porque estoy en un proyecto
en el cual tiene como ese sueño, digamos, de poder estar en la tierra y poder trabajarla y tener como ese contacto otra vez. Entonces me preguntaba si dentro de lo que es como ciertas cuestiones que generan, ¿no? Como este planteo, tiene que ver para mí con la soberanía alimentaria y con la convivencia. Porque obviamente que si estamos hablando de esto del cambio de los vínculos, ¿cómo podemos repensar eso incorporando esta mirada, que para mí es nueva, de la IAP, porque no la conozco? Entonces me parecía como interesante poner esto sobre la mesa, como decir, bueno, ante esto que está siendo una realidad para muchas personas, no solo para mí, sino que es algo que muchas personas se lo están planteando, ¿cómo se podría incorporar esta metodología? Es eso un poco. Bueno, gracias. Gracias. ¿Hay alguien más en la sala del centro? ¿Les queda un minuto? Bueno, no. Pasamos a Graciela. Mario, Vale. ¿tú querías hablar? No. Bien, pasamos a Graciela. Bien, no, reflexiones y un poco por lo que hablaban las compañeras y compañeros. Me parece que tenemos que tener como este cuidado de la frustración, de bancarnos la frustración y no querer hacer todo de golpe y bien también, ¿no? Esto es un poco que decía Elizabeth, son procesos de aprendizaje, y a veces hay que ver, avanzar y después retroceder y ir armando, pero también no pensar en muchos casos, ¿no? Como imaginarlo como grandes proyectos que después nos quedan frustrados. Creo que Humberto traía, como algún ejemplo también ahí. Y si no, bueno, saber qué es eso, que estamos en un proceso, que estamos aprendiendo todos, más allá de nuestros lugares de inserción, y que lo rico justamente es ese camino, ¿no? Y por otro lado, también en esto me interesaba lo de la participación desde el comienzo, que ahí, sobre todo los académicos, tenemos muchos problemas con eso, porque a veces estamos atados a tiempos curriculares, a tiempos de proyectos, a tiempos de, ¿no? Que nos imponen, como las sectoriales y eso, y está bravo, sobre todo, bueno, si necesitas alguna financiación, ¿no? Para impulsar estos proyectos. Entonces, bueno, ahí tenemos una contradicción grande, ni que hablar que cuando vemos o presentamos algo de investigación, acción participativa, a la sectorial de investigación le parece que hay que presentarlo en extensión, y los de extensión por ahí sí son más permeables, digamos, pero nunca sabes dónde lo tenés que presentar, ¿no? Porque hablamos mucho de espacio interdisciplinario, pero las comisiones sectoriales sigue cada uno con su perfil, más, ¿no? Mejorado un poco más en un lado que en el otro, pero bueno, se hace re difícil eso. Tenemos un problema de identidad grave, los que estamos ahí en la intersectorialidad de la universidad. Y por otro lado, viendo algunas de las experiencias que marcaban los compañeros, me parece que una de las cosas que puede tener y impulsar desde la red justamente en esto de los grupos motores, y un poco con lo que se hablaba de Canelones, bueno, y ahora lo que hablaba el otro compañero también, esta cuestión de identidad territorial, ¿no? De que los grupos apelen como a eso, de bueno, qué cosas nos unen, y que tenga, a ver, nosotros, para los que no me conocen, yo soy de psicología, con Mariana, Paraína, que también está ahí, en una asignatura que es bastante nueva, que es interdisciplina, y dentro de eso nosotros damos psicología ambiental, se habla mucho de eso, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el apego, con el arraigo, ¿no? Como incorporar eso a nuestra planificación, ver qué nos identifica con el lugar, ¿no? En esto también de que, que el objeto de la investigación, acción participativa, no son las personas, ¿no? Es un poco el objeto de la realidad, dice Humberto. Bueno, es eso, en tal caso somos nosotros conviviendo en un entorno determinado, con problemáticas determinadas, ¿no? Y no perder eso, ¿no? El tema de la relación. Y ahí me parece que es clave esto de pensarnos con nuestras identidades en estos proyectos, qué es lo que nos une. Pero sobre todo me interesaba como
recalcar la importancia de repente bueno, de tomarlo como proceso y de metas cortas, digo, ¿no? Realizables, la importancia de empezar, como decían, bueno, desde el principio con los otros. También uno tiene, y a veces, sobre todo cuando más edad tenés, medio que te acortonás en algunas cosas, digo, ¿no? Y ya, más allá que hablas de la participación, vas con determinada idea de cómo tendría que ser, por dónde tendría que ir, y no sé si les ha pasado, pero me ha pasado de estar como en algunos proyectos donde se supone que aportamos desde el inicio, pero está como escrito ya hasta el informe final, digo, ¿no? Por dónde tienen que ir las cosas. Y entonces sí, de repente son grupos muy amenos, pero en realidad ya hay una línea que te va marcando qué es lo que tenés que hacer o te va llevando para ese lado. Y bueno, y es un trabajo también de manejo del ego, digo, ¿no? De ver, bueno, cómo cada uno aporta desde su lugar y cómo escucha realmente, digo, ¿no? Al otro, qué apertura tiene para el escucha y para el aprendizaje. Y un poco eso. Gracias, Graciela. Seba, y ya vamos cerrando la lista. Si se anota uno más, estoy yo después de Seba, y vamos cerrando la lista para darle lugar a ver si puede responder esto en 2 o 3 horas, Humberto. Dale, Seba. A mí me parece interesante lo que decía Graciela, de que, claro, después cuando vos presentás un proyecto, o es de investigación o es de extensión, digamos. Yo ahora para el trabajo final de grado lo que hice fue un proyecto de investigación-acción, y algunos de mis objetivos, según la revisora, eran de extensión, o sea, y no los podía poner, o sea, tenía que transformarlo en una pregunta de investigar, y claro, se hace bien complicado ahí. Y otra de las cosas que más me costó en realidad, porque yo quería hacer una investigación con adolescentes en la salud, por el tema de la accesibilidad, de que los adolescentes como que les cuesta bastante llegar a ese punto. Y claro, yo lo que planteo es un taller, como decía Humberto, me dio gracia cuando lo decía, porque era, bueno, ya vas con un taller armado, etcétera, como no está incluido, digamos, porque no está incluido desde el momento 1, que es el momento de planificación del proyecto, digamos, ¿no? Y claro, y es bien difícil eso en realidad, porque como que ya tenés que estar inmerso en la comunidad para llegar a ese grado, me imagino, de conformación grupal, de que desde el grupo salga una propuesta y se haga una propuesta. Entonces, en un primer momento, ¿cómo me arrimo a la comunidad para lograr eso, digamos? Yo lo terminé haciendo de investigación-acción, no de investigación-acción participativa, porque me parecía un punto clave que justamente la población, digamos, sea capaz de crear sus propios objetivos. Pero claro, cuando vos vas a presentar un proyecto de investigación, vos tenés que presentarlo con los objetivos, o sea, tenemos un formato armado, como decía Humberto, del tema del código, ¿no? De que esto tiene que ser escrito de esta forma. Entonces, ya si no tengo objetivos, no puedo hacer un proyecto de investigación. Entonces, ¿cómo hago para generar primero el contacto y el lazo? Yo lo pensé desde ese lado, primero hacer un proyecto de investigación, yendo con objetivos y yendo con una metodología, etc. Y luego de estar integrado más en la comunidad, poder, como un segundo paso, hacer un proyecto de investigación, acción participativa, donde sean ellos los que promuevan y los que fijen sus propios objetivos, digamos. Pero hay todo un trabajo previo antes de lograr eso, digamos. Gracias, Seba. Cerramos la lista con Stephanie. Hola, buenas noches. Me parece muy interesante lo que se viene hablando. Recalcar 2 cosas, que también estos autores, al momento de construir conocimiento, tienen en cuenta lo que son las epistemologías del sur, que no es nada menor, de cara a esta percepción, ¿no? Como imperialista y anticapitalista, o sea, repensar otra forma más allá de lo que uno conoce. Por ejemplo, han quedado como muy rezagados los saberes de lo que son los países llamados, ¿no?, subdesarrollados, tercermundistas, y nuevamente estos autores traen un poco esto del pensarnos desde bueno, la realidad social y desde una realidad de América del Sur, ¿no? Y otra cosa, conforme a lo que vienen hablando, es que realmente es un desafío, en realidad, llevar a cabo lo que es la investigación-acción participativa, porque, bueno, en mi caso estuve trabajando en lo que son la construcción de agendas municipales de cultura en el marco de un proyecto,
y uno como para llegar a trabajar, bueno, con lo que son los municipios, ¿no? Y la población, claro, un poco nos comunicamos con los que son las instituciones para que se abra como lo que es ese llamado, ¿no? A la comunidad. Y bueno, a partir de ahí, en realidad, uno ya también, mediante metodologías participativas que fueron creadas, fuimos diseñando como talleres, entonces un poco traía lo que traía Graciela, creo que es, que uno piensa, pero, pero disculpen, en términos de tiempo, a veces los tiempos de los proyectos también, como es un lineamiento, ¿no? Eh, entonces, trabajar con estas personas fue muy lindo porque desde su lugar, en un proyecto de cultura, ellos fueron definiendo. En realidad, cada taller tenía un objetivo, ¿no? Conseguir determinado logro, ¿no? Entonces estas personas iban trabajando taller a taller y se lograban. Entonces ellos confluían, uno trabajaba como moderador. Y fue muy linda como esa instancia pensando lo que es la investigación acción participativa. Igual tengo entendido que uno, desde nuestro lugar, si bien apela a estas modalidades, ¿no? Tratar, pero igualmente siempre como que estamos delineando, guiando en cierto momento, porque es muy difícil decir desde el vamos o desde una iniciativa que salga de ellos, más en las condiciones con respecto a lo que decía Elizabeth, cuando se trabaja con poblaciones vulnerables, que en realidad no, el tema de la participación no está tan visualizada, ni está tan, es como lo que ellos piensan, ¿no? En la vida cotidiana, si no tienen otras limitaciones, ¿por qué preocuparse, ¿no? Entonces uno intenta, entonces cuando uno se sumerge en su realidad, ahí puede ir viendo y tratando, ¿no? de conocer y realmente realizar esa experiencia de intercambio, ¿no? De conocer la experiencia del otro y cómo vive, porque piensa en función de su experiencia, porque son diferentes realidades. Y, y en realidad con lo que decía ella en su caso, que decía, bueno, cómo hacer para reactivar la participación, yo creo que como un consejo, una sutileza es capaz que siempre tener en cuenta las instituciones que se encuentran cerca, como dar una mano en ese sentido para tratar de ir estableciendo redes de acción y bueno, también escuchar al otro y ver qué desafíos, qué propuestas tienen, ¿no? Porque, no sé, pequeños deseos que tengan o cosas por hacer y desde ahí empezar como a ir acordando, ¿no? En los que le compete a ellos para uno ir como conociendo y trabajando desde ahí, ¿no? Siempre tomando en cuenta su voz, ¿no? Solo eso, muchas gracias. Gracias, Stephanie. Bien, yo simplemente desde el día 1 que se presentó la posibilidad de trabajar esto con Tomasino, celebramos esto porque representa un modelo para pensar y para problematizar la participación de los sectores populares, como dice Humberto, ¿no? Que siempre es un desafío tanto para la militancia como para la academia. Pensar y problematizar por qué no podemos, no estamos llegando de alguna manera y bueno, buscar nuevos caminos. Por eso para mí era importante tomarme este tiempito para alentar a este curso. Existen una serie de dificultades, hay muchos autores, hay muchas referencias que aparentemente nos son ajenas, pero bueno, creo que esto nos está abriendo un campo de posibilidades de trabajar el tema de participación que dan ganas de seguir sumando gente a esto. Nada, Humberto, tenés 20 minutos para redondear todo. Gracias, Ricardo, un amigo. No, me pareció fantástico todo lo que trajeron. Es un conjunto de cuestiones enorme y maravilloso.
yo anoté todo, tengo todo el detalle de los planteos. Y claramente no nos vamos a poder meter en la parte metodológica que yo quería hacer, porque estamos a 20 minutos de cerrar, se nos fue maravillosamente el tiempo, ¿no? Pero varias cosas que voy a pensar algunas de las cosas que trajeron, no voy a responder en forma individual, pero sí voy a pensar algunas de las cosas que me pareció bien interesantes. Una, el tema de la participación, que lo traía Elizabeth, pero me parece que apareció recurrentemente en todos, en muchas de las presentaciones, bueno, de las cuestiones que trajeron ahora. No hay procesos rápidos de participación. Yo nunca participé, valga la redundancia, de cuestiones que sean participativas, que no sean procesos lentos, demorados, trabajados, que incluyan procesos de familiarización, que partan realmente de las necesidades de la población con la cual estamos vinculados. Me parece que se aplica bastante para algunas de las cosas que trajeron la idea de construcción de demanda, que no lo hablamos, pero me parece que ahí está la idea de construcción de demanda, que viene de la psicología comunitaria, me parece que es bien interesante para pensar estas cuestiones. Y ver, la participación está en función muchas veces de nosotros ir a un grupo y generar procesos de participación, ahí hay como una oferta para los procesos, que no sé si es el caso tuyo, Elizabeth, pero hay como ir a buscar a los compañeros y las compañeras para generar proceso participativo, y otras cuando hay una demanda, un proceso de intervención técnica, ¿no? Que en el caso de la psicología social es del psicólogo social o del psicólogo comunitario. Ahí me parece que hay diferencias importantes para los arranques de los procesos. Y nosotros lo que hemos aprendido en esto es que los procesos iniciales que son de familiarización son procesos lentos y que deben generar una confianza política con los y las otras compañeras con las cuales estamos trabajando. Y eso implica una sistematicidad de trabajo en territorio. Claro, en estos tiempos de pandemia eso fue bastante complicado, pero en un proceso territorial como el que hace la salud comunitaria, la permanencia al territorio de los equipos y la familiarización y la confianza política, yo creo que son como los puntos de entrada para un proceso de participación cada vez más fuerte y cada vez más colectivo. Entonces me parece que ahí hay condicionantes para la participación que tienen que ver con esas cuestiones, ¿no? Y lo otro que me parece es que hay que claramente partir de los temas generadores que la gente tiene, que la población tiene. Y hay que tener partir de los puntos de entrada que son realmente aquellos temas que tienen la preocupación fundamental por parte de las y los compañeros. Y ahí engancho con una cuestión que trajo Graciela. No necesariamente en las primeras etapas de los procesos participativos hay que tomar los grandes problemas más estructurales para trabajar, ¿no? Y ahí vos decías, Graciela, capaz que empezar por cosas cortas. La metodología que nosotros tenemos, que es el mapa de problemas, no implica partir por el problema más importante, más estructural. Implica partir por aquel problema que tenga un nivel de motivación interesante para la población, pero que al mismo tiempo sea pertinente, que podamos meterle mano, que podamos resolverlo. Eso va a ir generando un proceso de afiance participativo, y no ir a esos problemas que requieren gran financiamiento, una actividad interinstitucional enorme, procesos de planificación y de formación profundos, bueno, ir a algunos problemas que se puedan ir resolviendo sin dejar de tener en el panorama de los problemas a trabajar aquellos que son más estructurales y que tienen de alguna forma menos pertinencia en un primer momento de los trabajos grupales. Ahí di dos o tres pistas que son las de nuestra experiencia, ¿no? Arrancar por cuestiones que combinen, por eso que nosotros tenemos un método que se llama el mapeo de problemas, que combina dos cuestiones claves a la hora de empezar a nivel de las comunidades o de los barrios o de los espacios con resolver algunos problemas. Tiene que ver con que sean problemas que mantengan la motivación, que tengan algún tipo de importancia, que sea relevante, que tenga un nivel de magnitud interesante, pero al mismo tiempo que puedan ser manejables por el grupo que está pensando esa cuestión. Entonces ahí combinamos dos cosas cuando arrancamos los procesos de IAP. Problemas que son pertinentes de alguna manera, pero
que sí que se les puede meter mano, pero que no son los más importantes y los más estructurales, sino que son aquellos que nos conducen a un proceso de avance en la construcción colectiva del grupo, ¿no? Con esa idea de la tarea explícita y la tarea implícita de los grupos, ¿no? Según Pillon, ¿no? Construirnos como grupo de trabajo. No solamente la tarea explícita de hacer tal cuestión, sino la tarea implícita grupal de construirnos como grupo motor. Hay todo un trabajo que hay que hacer ahí, y eso media un equipo interdisciplinario, ¿no? Esa es otra condición. Me parece, Elizabeth, que a veces los trabajos yo no sé si tenés equipo o no tenés equipo, ¿no? Pero a veces es muy difícil trabajar en equipo a nivel barrial, tener 2 o 3 compañeras, compañeros que tengan distintas disciplinas, distintas miradas. Pero ahí me parece que también resolvemos mucho, teniendo equipos de trabajo interdisciplinarios. Eso quería plantearlo, me parece que aparece mucho en los planteos que ustedes traen. Lisette, yo leería Pedagogía del Oprimido. Y hay un montón de libros, por ejemplo, ahí la compañera esta que habló ahora, tengo el nombre acá anotado, la última compañera que habló, decía de Epistemologías del Sur. Boaventura es un autor que hay que leer, hay un montón de textos para leer, el último libro que a mí me pareció muy interesante es El fin del imperio cognitivo, que es un libro de 2019 que está traducido al español. Pero yo arrancaría, porque me parece que ahí hay una síntesis histórica de la propuesta del trabajo con los sectores populares que es maravillosa, que es Pedagogía del Oprimido, que me parece que es como un punto de arranque de todas las cuestiones que recomendamos. No sé si estaba eso lo tenemos en español, está otra que traducido al español, y yo arrancaría por ahí. Ahí tenés muchas pistas para poder pensar. Y además las lecturas de Freire son muy, muy inspiradoras. Hay momentos bastante complejos, ¿no? En donde Freire es bastante complejo en su formato, pero también es muy inspirador y a veces muy motivador. Y si no, otro libro de Freire que te diría que me parece que puede ser interesante que leas se llama Esa escuela llamada vida, que ahí está, todo esto que trabajamos está planteado, que es un texto dialogado con Frei Beto, que es un cura brasilero, educador popular, maravilloso cura de la teología, y tiene inclusive un confronto, en ese texto hay un confronto teórico-metodológico, es interesante, ¿no? Porque se pelean en un determinado momento, y se amigan, ¿no? Se pelean desde la amistad inseparable de un camino histórico que habían hecho juntos. Pero ese libro también me parece interesante inclusive para recomendar algunas lecturas, porque los libros dialogados de Freire son también libros a los que se le entra mejor, son más centrables, y eso también hay que manejarlo. Ahí tiene que ver con lo que decía un compañero, que no sé si es Marcelo no, el compañero Sebastián, que decía algo así de los códigos, creo que dijiste, Sebastián, si no me equivoco. Eso lo hablamos también. Las lecturas, nosotros en los procesos, todos estos procesos de investigación y acción, necesariamente tenemos que generar lecturas. Hay que leer, hay que aprender, hay que estudiar. Eso implica pensar los tiempos de la comunidad, los tiempos de la gente, los tiempos de las vecinas, los vecinos. No son los mismos tiempos que los nuestros. Son tiempos a veces que no son ni complementarios a veces. Los tiempos de las compañeras en los espacios comunitarios, en donde hay 4 jornadas metidas en un mismo día, ¿no? El hogar, la tarea doméstica, la tarea de los cuidados, la tarea de trabajo y la tarea de militancia. Cosa que los hombres no tienen, ¿no? Porque la tarea del hogar y la tarea del cuidado, eso en general está a veces, pero está poco. Entonces, bueno, con esos 4 tiempos combinados, que no son pagos, además, que no tienen salario, es muy difícil a veces incorporar estos procesos que son de largo aliento, de trabajo detenido, de juntarse, de estar de repente 3, 4 horas, ¿no? ¿En qué horarios podemos hacerlo? ¿Cómo hacemos con los gurises? Todas esas cuestiones hay que pensarlas con mucho cuidado, y lo que no podemos generar es un espacio que sea aburrido. No podemos generar espacios de estudio universitario en los ambientes populares, porque son aburridos para los universitarios. Imagínense, eso lo saben ustedes mejor que nosotros. Para los sectores populares con los cuales trabajamos, les metemos cada masa que los matamos.
a veces, ¿no? Inclusive con la formulación de los talleres, ¿no? A veces hacemos talleres que son densos. Entonces me parece que ahí recurrir a la educación popular, recurrir a lecturas que sean motivadoras, a procesos de teatralización, eso lo traía FAS, ¿no? Teatro del oprimido, teatro espontáneo, dramatizaciones, cuestiones vinculadas a diálogos diferentes a los que generalmente tenemos en los espacios técnicos de formación técnica. Ahí me parece que hay que meter mano a los procesos de educación popular, que a veces no son tales, a veces somos muy formales. Hablamos de educación popular, pero tenemos un proceso de trabajo muy formalizado. Lo digo porque los equipos nuestros pasaron por esas cuestiones, no porque lo hayamos visto afuera, sino porque nos pasó adentro, ¿no? Reconstrucción colectiva de la historia, procesos realmente participativos de mapeo de problemas, mapeo de actores, esas cuestiones son muy lúdicas, ¿no? Y bueno, recurrir a esa cuestión me parece que es clave para generar participación, para que haya realmente un meterse adentro de la construcción del tema. Nunca rebajar la cuestión teórica, conceptual, no estamos hablando de eso, sino que proporcionar un código que permita de repente adquirir conocimientos que están formulados en la academia de otra manera, que a veces no son del todo aptos para poder ser aprendidos con H, ¿no? Por parte de los sectores populares con los cuales estamos trabajando. Eso me parece que hay que trabajarlo más, y a veces hacia la participación. Y lo otro es el estar, la permanencia, la confianza política, la familiarización en los territorios, que la gente sepa que estamos, ¿no? Eso le pasa mucho en la universidad. La universidad es muy golondrina, ¿no? Está cuando el curso, después se va, no aparece más, eso nos pasa mucho. Eso se ha resuelto en algunos lugares, como en el APEX, donde se mantiene durante todo el tiempo un proceso de trabajo comunitario, ¿no? Inclusive con la figura de, en algunos, no sé ahora si está todavía, la figura del becario, ¿no? Durante el verano, ¿no? Bueno, esas cuestiones me parece que son claves, y si no hay, para generar el proceso de participación, en donde hay un grupo técnico que intenta provocarlo, nuestra experiencia es que sistemática presencia, y que la gente sepa que no vamos a extraer, que no vamos a tener una actitud, digo, eso está pensado desde un código más intelectual, una actitud colonial, ¿no? de extractivista, ¿no? Ahí tiene que ver, Stephanie, con lo que vos decías de la epistemología del sur, ¿no? Pasar la línea posabisal, ¿no? Estar más allá de la sociología de las ausencias, como dice Boaventura Sousa Santos, ¿no? Recuperar el saber del otro, cruzar la línea, ¿no? Que en general el saber académico no cruza. El saber académico se queda de la línea de la epistemia académico-científica y no recurre a aprender con otras y otros que tienen una epistemia popular. El tema de los proyectos... como táctica humanizante, eso ahora Freire también. Claro, eso sin duda, sin duda, sin duda. Es con el otro, no ir nunca detrás ni delante, es con el otro. Hay una claro, frase es con y para. Claro, sí, exacto. Esa es la historia que plantea Freire desde Extensión y Comunicación, allá en el 70, que fue antes de Pedagogía del Oprimido. Y después lo reeditan muchas compañeras y compañeros en muchas obras. Y ya venía de antes, además, ¿no? Venía de las universidades populares de la década del 40, ¿no? De Mariátegui, y bueno, de todos algunos de nuestros maravillosos compañeros de los cuales que nos trajeron hasta acá, ¿no? Bueno, muchas cosas plantearon y se me ocurre responder esas cuestiones que no son respuestas, son, bueno, pensamientos que me vinieron en función de lo que trajeron. Los formatos de formulación, valga la redundancia, de formulación de proyectos, no están pensados para la IAP, hay que ver cómo los burlamos. Hay que burlarlos, hay que generar cuestiones en donde hagamos como sí, pero hagamos lo que queramos hacer con los sectores populares con los que queremos trabajar. Yo sé que esto no es fácil, pero digo, lo que vos traías, Sebastián, de generar, por ejemplo, un primer proceso de investigación para después generar un verdadero proceso participativo, puede ser, pero también se puede pensar en formular un proyecto en el cual se vaya con una metodología abierta para construir el problema junto con la comunidad. Eso también puede ser, eso en extensión, eso en algún momento pasó, yo creo que ahora también pasa que hay proyectos que van más abiertos y que no llevan definido el objetivo, el propósito del trabajo de extensión. Pero si no, intentar ver cómo lo burlamos.
y a veces se puede. Y no tengo mucho más y estamos en hora. Me quedé sin presentarles la metodología. Les voy a presentar en un segundo la metodología que nosotros hemos trabajado. Me quedan 10 minutos. Para que se queden por lo menos con la idea de qué hemos hecho. ¿Ahí se está viendo? ¿Se ve? Sí, se ve. Está. Bueno, 3 fases. Esta es la metodología que son estas 3 grandes fases de trabajo que tienen bueno, una revisión práctica de por lo menos 20 años, ¿no? Acá, con este tipo de metodología o algo parecido, tenemos proyectos que duraron en un caso 6 años, en un caso 7 años, en un caso 5 años de trabajo, o sea que fueron muy reflexivos para nosotros y que nos permitieron terminar pensando que la metodología, que después la realidad la va a desarmar, la va a repensar, tiene básicamente estas 3 fases, que son las que vimos hoy, ¿no? Tiene una fase exploratoria, que es el autodiagnóstico comunitario, en donde se forma un equipo de investigación interdisciplinario. Acá hay que pensar cómo es la interdisciplina, ¿no? Hay que pensar, la interdisciplina no está dada solamente por juntar disciplinas distintas, hay que pensarlo esto como un proceso que requiere resolver algunos obstáculos que tienen que ver con la formación de un equipo interdisciplinario. Tal vez el más importante sea el de, hay autores como Foladori que plantean 3 grandes obstáculos para resolver la cuestión interdisciplinar. El primero es la cosmovisión o el paradigma de intervención. ¿Desde qué lugar los integrantes del equipo interdisciplinario observan la realidad y plantean cómo trabajar con los otros? Eso no siempre es igual, las disciplinas no tienen ahí una cuestión homogénea de paradigma de intervención, no alcanza a contener la misma disciplina para pensar paradigmas de intervención, de trabajar con otros y otras de la misma manera. Hay que elucidarlo, hay que trabajarlo previamente. Los códigos disciplinares, ahí también digo, cómo hacer conversar, cómo hacer dialogar, cómo hacer mutuas las preguntas entre epistemes que son básicamente matemáticas o que tienen que ver con las ciencias más matematizadas, con aquellas que tienen que ver con las ciencias humanas y sociales. Eso no se da automáticamente. Hay como matrices disciplinares que hay que ver cómo las congeniamos, cómo habilitamos las preguntas mutuas desde epistemes de matrices disciplinares que son distintas, ¿no? Eso se da mucho. Como un químico dialoga con un antropólogo frente a un problema ambiental, por ejemplo. Graciela debe estar en eso, capaz que después nos puede plantear cómo lo está trabajando. Yo tengo algunas perdidas tengo en eso, ¿no? De confrontar concepciones que eran de una corrientes de pensamiento ambiental distintas a la hora de pensar un proyecto, que se juntaron en un proyecto, en un equipo, y que tenían concepciones vinculadas a la sustentabilidad, al desarrollo sustentable, que eran contradictorias, ¿no? Una que pensaba desde el ambientalismo moderado, desde Brundtland y toda la cuestión histórica del ambientalismo moderado, y por otro lado la cuestión crítica vinculada a las relaciones de clase y las condicionantes socioambientales vinculadas a las relaciones de clase, la corriente crítica. Bueno, ¿cómo juntar eso? Bueno, eso es un tema a trabajar. Incorporar en el grupo motor desde un primer momento los participantes. Ahí hay condiciones a pensar con mucho cuidado. Cuando uno llega a una organización, en general ese grupo motor se da porque la organización designa a algunos compañeros para trabajar. Llega el equipo técnico, llega el grupo universitario o el grupo técnico de la salud, integrado por varios técnicos del área, y bueno, la organización propone incorporar a algunos compañeras y compañeros. Pero cuando uno llega al territorio, llega a un barrio y tiene que incorporar y formar ese grupo motor de un primer momento, bueno, ¿a quién incorpora? ¿Cómo genera ese proceso? Y no mete para adentro contradicciones de clase, por ejemplo. Bueno, ahí, desde un primer momento nosotros decimos, bueno, hay que hacer todo un trabajo previo de mapear actores, de hacer entrevistas con informantes calificados que nos permitan entender un poco cómo se da la dinámica de contradicción y poder a nivel barrial y ver cómo construimos un grupo motor que no sea ecléctico en cuanto a relaciones de poder. Y después tenemos varios métodos de la primera fase. La reconstrucción colectiva de la historia, eso es clave para los procesos, inclusive los primeros procesos de familiarización y de construcción interdisciplinaria del equipo. Los mapeos de actores y las cartografías.
los mapeos de problemas y toda una construcción que demora tiempo, que puede llegar a demorar algunos meses inclusive de trabajo, en donde uno entiende lo contextual. ¿Se acuerdan que había una fase, yo no creo que era, no me acuerdo si era FALS, que tenía en su primer momento, bueno, un análisis de la estructura? Bueno, el análisis estructural se da en base a estas cuestiones de entendimiento del territorio en el cual estoy trabajando. Tengo que entender, por ejemplo, en el barrio, o en la comunidad, o en el comunal en donde estoy trabajando, por dónde pasan las instancias de poder a nivel comunitario, por dónde pasan las instancias de dominación. Si eso no lo entiendo, probablemente un proyecto que tiene objetivos concretos de autonomía, de coproducción, de autogestión, se enfrente con cuestiones que las voy a encontrar en territorio, pero está bueno que las prevea, que las pueda ver antes, que pueda anticipar. Ahí tenemos esos métodos que son de alto interdisciplinamiento, que son de alta, es un gran locus esos espacios de la fase exploratoria para el diálogo de saberes, para que los vecinos y las vecinas, los compañeros referentes, compañeras referentes de las comunidades, de los grupos, de las organizaciones, pongan el saber que tienen, que es el saber cotidiano, al servicio de un saber nuevo. Eso es lo que traía Pablo, ¿no? ¿Cómo construir un saber nuevo? Bueno, una de las formas de construir saber nuevo es criticar el saber académico con saber popular y criticar el saber popular con saber académico. Mutua interpelación. Eso requiere un grupo motor que funcione, que trabaje, que produzca, que investigue, que vaya a territorio, que vea, que indague, ¿no? Ese es el trabajo de un grupo motor, que se expresa fundamentalmente cuando hay un problema en el punto medio, que es el seminario, en donde problematizamos ese problema, elegimos un problema, no el más importante, no el más fácil, sino que elegimos un problema que sea resolvible, que sea pertinente, pero que sea motivador para la gente, y empezamos por ahí, en un ciclo que va a ir profundizándose, ¿no? Y que si no parte de la motivación de las compañeras y los compañeros en la comunidad, terminan en nada, no avanza. Tiene que haber un proceso de motivación, que uno tiene que percibirlo, tiene que captarlo en los grupos con los cuales va a trabajar. Y a veces esta cuestión uno intenta ponerlas en marcha y no andan. Eso también es cierto. Bueno, la fase este sería el espacio del seminario, sería algo así como el círculo de cultura, o el círculo de cultura de Freire, o el círculo de estudios de Joan Bosco Pinto, ¿se acuerdan? Y por último, el plan de acción, que tiene que ver con ese problema. Bueno, lo estudiamos, lo investigamos, fuimos a territorio, indagamos, ese grupo motor fue a preguntar cosas, trajo la indagación, la analizó, la codificó, la estudió, hizo una propuesta para comunicarla a nivel global, lo hizo en distintos códigos, hizo formatos audiovisuales, hizo un documento escrito con un código entendible por la comunidad con la cual voy a estar relacionado. Bueno, todas esas cuestiones es parte del seminario y da lugar a un proceso de plan de acción, que es resolver procesos en los cuales investigamos previamente. Por eso que es investigación, acción, participación. Fue un telegrama total, y lo vamos a ver esto lo vamos a ver algunas cosas con el curso de Nicolás, y después en agosto vamos a hacer un curso con trabajo de campo en el APEX, en donde vamos a hacer estas prácticas. Vamos a ir a territorio, vamos a hacer mapeo de actores, mapeo de problemas, vamos a hacer reconstrucción colectiva de la historia, vamos a trabajar, y ahí también los estamos invitando, ya que va a ser parte de este ciclo formativo con el cual estamos trabajando. Ustedes terminan ahora los ciclos de formación con algunos encuentros, después viene el ciclo de Herrera Farfán, que ya les comunicó Pablo Ricardo, y después en agosto vamos a tener un curso con práctica de campo, en donde vamos a ir a territorio a hacer mapas de actores, a hacer mapas de problemas, reconstrucción colectiva de la historia, vamos a elegir un problema con un espacio comunitario, le vamos a meter un plan de acción, vamos a dejarlo armado, a ver cómo se puede trabajar en forma concreta, le vamos a dar un seguimiento. Esa es la idea para trabajar durante este año, que creo que no lo había planteado Ricardo y Pablo, pero que está dentro de las perspectivas de laburo. Bueno, hay que ver cómo nos enganchamos después de distintos lugares, pero la perspectiva es esto, hacerlo, porque esto se aprende haciéndolo. Uno lo puede leer, lo puede escuchar, lo puede estudiar, pero hay que meterle mano a esto, hay que hacerlo en la cancha con los compañeros y compañeras de los grupos. Y bueno, acá está
muchos de los ejemplos de las cosas de esta primera opción, que son los mapas de actores, los mapas de problemas, las historias, las reconstrucciones colectivas de la historia, las cartografías. Esto tenemos todo un espacio detallado para avanzar en estas cuestiones de métodos y de metodología. Tenemos bastante avance sobre esta idea de los círculos de cultura. Hemos complementado mucho con la teoría de grupos operativos de Prisión-Rivière para poder pensar los espacios grupales. Vamos a trabajar un poco eso. Vamos a incorporar compañeras que son que tienen Perdimos a Humberto. Se quedó perdió hablando todo. solo. Se perdió todo. Quedó congelado. Perdimos, Humberto, a ver si le avisamos. A ver si podemos recuperar la comunicación con Humberto en un momento. Sí. Para los que están preguntando por materiales, bueno, y Pablo decía que se pueden mandar por los correos también, porque a veces se pierden en el chat. Capaz que está bueno crear un espacio de biblioteca virtual, de alguna manera. Sí, mientras esperamos que vuelva a comunicarse Pablo, ¿por qué no va hablando de las próximas etapas? Creo que Humberto medio que lo resumió ahora. Pero ahora, en la próxima etapa, sería la creación de los grupos de motores, por departamento y por municipio. Si a alguien no le llega la invitación, porque puede suceder que nos pasa habitualmente que en las planillas de inscripción se cometen pequeños errores o en los teléfonos o en los correos, pequeños ortográficos, ¿no? Y entonces después nos quedamos sin poder comunicarnos, porque no sabemos dónde está el error. O sea, si es gmail.com.uy, bueno, ahí nos damos cuenta que sacamos el UI, pero de repente es otro. Entonces, a veces, y a su vez lo mismo pasa con los teléfonos. En esos casos, manden un correo. Manden un correo al correo de Municipios y Comunidad Saludable, y ahí se retomamos y pasamos a engancharnos en los grupos. Y de todas maneras, el jueves que viene seguimos con esta dinámica, ¿no? Y vamos a trabajar este tema de experiencias, las experiencias en Uruguay. Algunas experiencias en Uruguay de trabajo con IAP, que también puede ser una oportunidad para seguir avanzando en esta misma discusión, ¿no? Que tuvimos hoy. Cuáles son las características, cómo son las metodologías, ¿no? Qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal, en fin. Y en un proceso nos parece que los grupos tienen que ver, analizar el diagnóstico, ¿no? El mapeo de problemas que decía Humberto, etcétera, que cada grupo tiene que ir ahí. María mencionaba hoy que estaban trabajando en una pauta, bueno, o algún criterio. La vez pasada, en el curso de animadores de redes en 2020, se trabajó con alguna idea. Por ejemplo, de hacer un mapa de factores positivos y negativos, fortalezas y debilidades, etc., para caracterizar la situación que querés abordar, ¿no? En este caso, la situación territorial. Dentro de un departamento, cuáles son los problemas que se van a priorizar y de qué manera, ¿no? Yo creo que eso, tal vez incluso, esos grupos motores pueden consultar a otras personas, pueden consultar a otros referentes, o sea, pueden ir construyendo un poco una reflexión colectiva, ¿no? Para después definir cuál es la forma de abordaje, ¿no? Cuál es el marco teórico, desde qué teoría vamos a trabajar, con qué metodología vas a abordar, cuál es el... Bueno, pero todo eso es un proceso, que como decía Humberto,
lo que nos permite es aprender a manejar esta manera, esta estrategia, ¿no? Yo creo que la idea no es agotar nada en este curso, es comenzar a abrir procesos que se pueden profundizar en el curso de junio, luego tal vez en el de agosto, y traducirse en el curso de formación de promotores sociosanitarios, ¿no? Porque la formación de promotores Tenemos a Humberto de sociosanitarios vuelta. hay que abordarlo Sí. con esta misma estrategia. ¿Está Humberto? Perfecto. Adelante. Humberto, ¿estás silenciado? Creo que recién está ingresando. A ver ahora. Quería agregar una cosa, tener en cuenta para las personas que están poniendo en el chat de que no pueden participar en alguna de estas jornadas, que eso lo incorporamos en la metodología. O sea, trabajamos con la idea de subir los talleres al canal de YouTube para que si alguien no puede participar en una jornada, pueda verlo y trabajar y comentarlos y enviar sus opiniones o sus dudas ¿no? O las valoraciones que quiera. Muy bien, a ver Humberto, si podés recuperar el audio para, por lo menos para despedirnos. Se cortó en algún momento, pero bueno, creo que casi llegamos a un punto en que habías terminado la exposición. Bueno, no hay caso, está sin audio Humberto. Nos despedimos y le contamos después cómo fue la despedida, ¿les parece? Perfecto. Si Humberto no se Muchas gracias. escucha, muchas gracias, Humberto. Muchas gracias. Gracias a todos. Agradecidos Chao. por la exposición y Muchas acá. gracias. Chao, chao. Después pasen los materiales. Gracias. Abrazos. Chao, chao, gracias por todo. Gracias.